Bien, hermano, vamos a continuar con el Evangelio de Juan. Esta es la parte número 8. Ahora va a aparecer en pantalla, no se preocupe. Vamos a orar. Señor y amante Padre, nos encomendamos a ti ahora para que nos uses como instrumento. Perdona nuestros pecados, Señor, y ayúdanos a buscar tu presencia en todo momento y en toda ocasión, y a ser agradecidos por todo lo que tú nos das cada día. Perdona nuestros pecados nuevamente y sé con aquellos que están atribulados. Sobre todo te pedimos por nuestra hermana Mercedes, que tú la consueles como solo tú puedes hacer. Todo en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo. Amén. Bien, vamos a comenzar con el Evangelio de Juan, la parte número 8, y tiene que ver allí con la alimentación de Cristo. Allí está, allí no aparece en el otro lado ahora. Bueno, ahí tenemos el Evangelio de Juan. Y vamos a ver por qué las multitudes seguían a Jesús. ¿Cómo se llama? Julio. No está apareciendo acá, no sé por qué. Mira a ver. Y vamos a ver este evangelio que es maravilloso. Siempre hemos dicho que el Evangelio de Juan debe ser leído por todo creyente, ¿verdad? Y el Evangelio de Juan no es que es lo único que debemos leer toda la Biblia, pero en él se encuentra quizás la enseñanza más completa acerca de quién es Jesucristo como el Dios encarnado y la forma de encontrar la vida eterna, aunque hay que leer la Biblia desde Génesis hasta Apocalipsis. Ahora, antes de ver por qué las multitudes seguían a Jesús, vamos a ver el mar de Galilea, que es donde se desarrolla esta historia. Era realmente un gran lago, como decir aquí el lago Okeechobee, aquí en la Florida. Su nombre anterior era Genezaret, después se le llamó Galilea, y finalmente Tiberias o Tiberiades, cuyo nombre venía por la ciudad que a su orilla edificó Herodes Antipas en nombre del emperador Tiberio. Y eso lo puede verificar allí en Juan 6:1, que dice que vino allí a Galilea, al mar de Galilea, el de Tiberias o Tiberiades. Y allí fue donde se desarrolló esta historia. Ahora vamos a ver en primer lugar por qué las multitudes seguían a Jesús. Dice que le seguía una gran multitud por las señales que hacía. El hombre siempre ha querido ver señales, no ahora en este tiempo, siempre ha querido ver señales. Pero tristemente hay muchas señales engañosas y uno tiene que tener cuidado si las señales vienen de Dios o no vienen de Dios. Déjeme decirle, el diablo también puede hacer señales y hay que tener cuidado con eso. El diablo también puede hacer algún tipo de milagro, hay que tener cuidado con esos milagros, y no porque lo diga yo, sino porque lo dice la Biblia. Acuérdese que dice la Biblia que el diablo se puede convertir aún en ángel de luz para engañar, si fuera posible, aún a los escogidos. Dice allí este pasaje de Juan 6, 2 y 10, y le seguía gran multitud porque veían las señales que hacía en los enfermos. Entonces Jesús dijo, hacer recostar la gente, y había mucha hierba en aquel lugar, y se recostaron con el número de 5,000 varones. Eso está en Juan 6, 2 y 10. Bueno, dice que había una gran cantidad, y se recostaron en un número de 5,000 varones. Si usted estudia la Biblia, usted va a ver que cuando se cuentan, las familias se cuentan por los varones. Eso era la costumbre dentro del pueblo de Israel y dentro de los pueblos y naciones vecinas. Así que aquí no estaban contadas ni las mujeres, ni quizás también los niños que pudiera haber. Algunos creen que esta multitud podía pasar de más de 10,000 personas. Y vamos a ver que después más adelante Cristo dice que había una gran multitud. Ahora, Cristo se presenta en este pasaje que vamos a ver como el pan de vida. Cristo puede alimentar a toda persona que quiera recibir ese pan de vida. Por ejemplo, en el mundo actualmente se calcula que quizás hay un poco más, 6,000 millones de personas, o sea, 6 billones de personas. Para todas hay pan suficiente, o sea, el pan de Dios, el pan de vida. Allí dice que allí había mucha gente, este era un pan físico que le iba a dar. La mayoría de las personas hoy en día también quieren ver señales para creer. Aquellos hombres entonces, viendo la señal que Jesús había hecho, dijeron,
este verdaderamente es el profeta que había de venir al mundo. Juan 6:14. Voy a ver si puedo explicar esto bien. No es que las señales no sean buenas, pero lo que me tiene que mover a mí a buscar a Dios no es que yo pida, Señor, dame una señal para yo seguir. Algunos profetas, ¿se acuerdan cuando aquel manto de Gedeón le puso una señal, una prueba a Dios? Bueno, es un hecho específico. Pero, por ejemplo, usted no diga esto. Voy a poner un ejemplo. Señor, te voy a seguir si yo me va bien en lo que voy a hacer. Señor, te voy a seguir si la casa que yo quiero comprar se me da el contrato. Señor, voy a servirte si tú permites que yo pueda hacer esto y aquello. No le ponga condiciones a Dios. Porque Dios incondicionalmente entregó a su Hijo por un solo motivo, por amor, por su amor infinito. Entonces, habían declarado, este verdaderamente es el profeta que había de venir por las señales que estaban viendo. Y acuérdense que Moisés había hablado y los profetas habían hablado de que vendría uno como Moisés. Y claro, uno superior a Moisés, en este caso, era el Mesías que había de venir. Entonces respondieron algunos de los escribas y de los fariseos, esto era en el tiempo bíblico, diciendo, Maestro, deseamos ver de ti señal. Eso es lo que pide la gente hoy. Y él respondió y les dijo, la generación mala y adúltera demanda señal, pero señal no le será dada sino la señal del profeta Jonás. Mateo 12, 38 y 31. Ahora bien, la señal de Jonás. Bueno, la señal de Jonás tiene dos partes importantes. Bueno, una de las señales de Jonás es que había que creer en que Jesús había muerto y había resucitado y que Él era el Salvador del mundo. Pero cuando Cristo dio esta señal, estaba hablando también si usted sigue leyendo el pasaje, de la predicación de Jonás. ¿Se acuerdan cuando estudiamos el libro de Jonás, que Dios lo mandó allí a Nínive, que era una ciudad sanguinaria que él no quería ir? Y entonces el Señor en ese pasaje dice, si la gente de Nínive se arrepintió al mensaje de Jonás, he aquí más que Jonás en este lugar. O sea, se refería a él. Entonces la señal de Jonás se refiere con más fuerza a la predicación. O sea, la señal que va a recibir esta generación no es una señal de visible, es la señal de la predicación. La gente tiene que creer en Jesús por la predicación del Evangelio. ¿Se acuerdan el mandato que Cristo hizo a sus discípulos? Está en Mateo 28, 19, 20. Id por todo el mundo y predicad el Evangelio y haced discípulos. En Marcos 13 dice, id por todo el mundo y predicad el Evangelio a toda criatura. La señal de Jonás era la predicación del Evangelio. Claro que en la predicación del Evangelio estaba la crucifixión y muerte de Cristo, que había muerto por nuestros pecados, con su sangre nos limpió de nuestros pecados y había resucitado y está sentado a la diestra de Dios. Pero si usted lee el pasaje, esta señal se refería más bien a que la gente no creía en la predicación de Cristo. No creían en la predicación de Cristo. Y sin embargo, en el tiempo de cuando Jonás fue a Nínive, sí creyeron a la predicación de Jonás. Jesús enseña a sus discípulos a confiar en Dios. Hermano, tenemos que confiar en Dios. La confianza en Dios no puede ser cuestionada. Dios es un Dios perfecto. Dios es un Dios todopoderoso. Dios es un Dios bueno. Dios es un Dios que siempre, escuche bien, siempre nos va a dar lo mejor para nosotros, aunque nosotros no lo entendamos. Porque el problema es que el hombre quiere entender a Dios. No podemos entender a Dios. Nuestros pensamientos no son sus pensamientos, ni nuestros caminos son sus caminos. Así que yo tengo que confiar en Dios diciendo, Señor, lo que tú hagas está bien, punto. ¿Saben que los creyentes o llamados creyentes cuestionan a Dios y emplazan a Dios? Bueno, Señor, yo confío en ti si sucede esto. No, hay que confiar en Dios y punto. La confianza en Dios tiene que ser completa. Señor, yo confío en ti. Hay días que nosotros nos levantamos quizás con alguna preocupación. Señor, yo confío en ti. Yo confío en que tú me vas a ayudar en toda situación. Yo confío en que yo voy a estar aquí hasta que tú lo decidas y tú me llames a tu presencia. Yo confío en que tú vas a suplir para mis necesidades. Yo confío en que tu obra va a seguir adelante. Yo confío, por ejemplo, en nosotros, que en este ministerio va a crecer por tu poder, por tu misericordia, no por lo que nosotros somos. Yo confío en todo lo que dice tu palabra. Yo confío en todas tus promesas. Yo no puedo quitar las promesas de Dios, no puedo quitar ninguna. Vamos a ver este ejemplo que puso Cristo de cómo es necesario confiar en Dios. Vamos a ver la pregunta de Jesús a Felipe. Cuando alzó Jesús los ojos y vio que había venido a él,
gran multitud, posiblemente fueran como unas 10,000 personas, dijo a Felipe, ¿de dónde eso fue Cristo, ¿de dónde compraremos pan para que coman estos? Pero esto decía para probarle, porque él sabía lo que había de hacer. Juan 6, 5 y 6. Qué hermoso es saber que Dios sabe siempre lo que va a hacer. Pero nosotros por eso tenemos que pedir la dirección de Dios, porque a veces no sabemos lo que debemos hacer o lo que vamos a hacer. Dios siempre sabe lo que tiene que hacer, pero siempre lo hace bien, lo hace perfecto, no comete un error. Entonces él le preguntó, bueno, ¿cómo vamos a comprar pan para 10,000 personas? Imagínense ustedes. Pero él lo decía para ver qué decía, en este caso era Felipe, pero vamos a ver que Andrés también, que eran discípulos de él. Vamos a ver la respuesta de Felipe y Andrés. Felipe le respondió, 200 denarios de pan no bastarían para que cada uno de ellos tomase un poco, no para llenarse demasiado y comerse, por ejemplo, 6 panes de bono. No, era para comerse un pedazo y que con eso tuviera. Andrés le dijo, o sea, Felipe le dijo, 200 denarios no bastarían para que cada uno de ellos tomase un poco. Andrés le dijo, aquí hay un muchacho, como le dijo, bueno, señor, esto es lo que hay, a ver cómo tú te las arreglas, que tiene 5 panes de cebada y 2 pececillos. O sea, 2 pececillos no eran 2 peces grandes, eran 2 pececillos así, que se lo come uno solo. O sea, yo no sé si usted ha comido pescado, ¿verdad? Cuando usted es así, usted se lo come completo. Bueno, yo me recuerdo, estos son cosas adicionales, no, que vienen ahí a colación. Yo me recuerdo cuando yo estuve en Panamá, que por la gracia de Dios estuvimos ya 2 años y medio, Dios nos cuidó, nos guardó hasta que vinimos para acá. Y entonces un día yo estaba en la iglesia y tenía un part-time de contabilidad con un hombre que tenía una gasolinera en el centro de la ciudad de Panamá, de la capital. Y entonces, oye, te voy a invitar a comer pescado. Un lugar que le decían El Chorrillo. El Chorrillo era un lugar malo, pero él se conocía aquello, era de día, y él conocía a todo el mundo. Dice, te voy a dar para que te comas el pescado más rico, acabadito de pescar. Entonces me recuerdo que aquello, donde nos sentamos, no sabía si iba a aguantar el peso mío, aquello se estaba cayendo, pero estaba limpio. Y entonces me acuerdo que trajeron más o menos un pececillo, un pescadito así, frito. Hermano, ahí no había espina, ahí me lo comí yo completo, con col y todo el mundo. Aquello qué rico estaba. Bueno, eran 2 pececillos, no eran 2 peces grandes. Así que 5 panes y 2 pececillos, le dijo allí, ¿cómo se llama? Andrés. ¿Más qué es esto para tanto? El salario o el denario era el salario de un día. Así que 200 denarios iba a ser más de 6 meses de trabajo que tenían que invertir. Pero para Dios no hay nada imposible. No es verdad que a veces dudamos del poder de Dios. Decimos, Señor, tú sabes. Hay que confiar en Dios. Dios va a proveer a su debido tiempo. Siempre lo ha hecho. ¿Se acuerdan cuando el pueblo de Israel comenzó a rebelarse contra Dios y Moisés le dijo, oye, ¿no se acuerdan cuando estaban en el desierto que yo los alimenté a través de Moisés? ¿No se acuerdan cuando les di agua en el desierto? Bueno, ayer casualmente estaba viendo un libro ahí de geografía, los más grandes desiertos del mundo, uno de ellos el Sahara, pero también hay desiertos allí en la parte cerca de Israel y sobre todo también en Egipto, de donde salieron. En el desierto no hay nada, hermanos. No hay nada, es arena pura. Entonces si hay algún oasis, no todos los desiertos tienen oasis. Hay regiones, por ejemplo, creo que uno de los más grandes desiertos tiene, escuche bien, 9 millones de kilómetros cuadrados. Oye, estamos hablando de una gran extensión. ¿Ustedes se imaginan en medio de ese desierto? Bueno, aquel pueblo estuvo pasando por un desierto, claro, no de esa magnitud, pero era un desierto donde no había nada y Dios los alimentó. Entonces ahora estaban ellos dudando, ¿verdad? Ellos sabían todas estas historias. Así que se necesitaba el salario de más de medio año para comprar aquello, para alimentar, no, simplemente alimentarlos, no para que se llenaran demasiado. Debemos confiar en Dios plenamente. Bendito el varón que confía en Jehová y cuya confianza es Jehová, porque será como el árbol plantado. ¿No les recuerda esto el Salmo 1? Como el árbol plantado junto a las aguas, que junto a la corriente echará sus raíces y no verá cuando viene el calor, o sea, cuando viene la prueba, sino que su hoja estará verde, siempre verde, verde por la bendición y la provisión de Dios. Y en el año de sequía, o sea, de más escasez, no se fatigará ni dejará de dar fruto. Jeremías 17, 7 y 8. Márquelo en su Biblia. Y cuando venga ese tiempo de sequía, ese tiempo de calor, estoy hablando en el sentido espiritual o físico, piense en la promesa de Dios. Eso era lo que había pasado en el desierto. El calor por el día era insoportable y por la noche pues el frío también era fuerte. Ahora vamos a ver
el mensaje de los números, aunque ya lo hemos estudiado, pero, por ejemplo, eran dos pececillos, ayuda idónea. Dios podía hacer con aquello la ayuda idónea para alimentar. Y número 5 eran dos panes y 5 peces, ¿no? Y entonces, insuficiencia humana, o sea, no era suficiente para alimentarlo, ni para alimentar tampoco a los 5,000 varones, aunque supuestamente eran más. Nuestra competencia viene de Dios. O sea, ¿qué quiere decir competencia? O sea, para yo poder triunfar en la vida, para yo poder ir adelante, yo necesito a alguien competente. Bueno, ese competente por excelencia es Dios. ¿No han oído esta expresión? Yo necesito en este trabajo una persona competente. Entonces, claro, te tiene que llevarle, no la Biblia que tiene muchas hojas, tiene que llevarle un folleto de todo lo que usted es, y entonces después dice el director de la empresa, no, usted no es competente, porque le dio la gana de decir que usted no es competente. Pero el que sí es competente en toda la extensión de la palabra, a plenitud, infinitamente, es Dios. Nuestra competencia, mi competencia y tu competencia no proviene de ningún hombre. No proviene de ningún poder, no proviene de tener bienes materiales, proviene de Dios. Y eso fue lo que el apóstol Pablo escribió. Y tal confianza tenemos mediante Cristo para con Dios. No que seamos competentes para nosotros mismos. Yo no soy competente por mí mismo. Mi competencia proviene de Dios. O sea, no que seamos competentes por nosotros mismos para pensar algo como de nosotros mismos, sino que nuestra competencia proviene de Dios. 2 de Corintios 3, 4 y 5. Voy a contarles esto, hermano, y no lo cuento simplemente porque es un testimonio y creo que les va a ayudar. Yo fui ordenado al ministerio en el año 1993 en la iglesia Getsemaní. Pero recuerde esto que le voy a decir para aquellos que no lo sepan. Yo cuando fui ordenado al ministerio, claro, ya llevaba 5 años en Getsemaní, ya yo había dado estudios bíblicos, había dado campañas bíblicas, había estado 6 años en la radio, había atendido una misión en Jonte que tenía la iglesia, pero yo no tenía seminario. Es más, no lo tuve, yo siempre fui un autodidacta, estudié mucha Biblia, hice muchos cursos por correspondencia, pero mayormente lo que hice fue estudiar la Biblia. Y esos 6 años en la radio me sirvieron a mí como un seminario, porque lo que yo decía en la radio era en vivo, si lo decía y salía, eso no había marcha atrás, o sea, se quedaba. Entonces yo tenía que dedicar mucho tiempo, pero lo que voy, cuando me ordenaron, por eso hablando de la competencia, cuando me ordenaron al ministerio, mi oración a Dios fue esta: Señor, yo lo único que quiero es, conforme a tu misericordia, que tú me des una misión, aunque sea con 10 miembros o con 5, no importa, porque yo necesito predicar. Esa fue mi oración. Entonces, a mí me ordenaron al ministerio en el año 93, ese mismo año, a mí me ordenaron el 3 de octubre del año 1993. Ese mismo día me nombran, yo era conserje de la iglesia. Yo era el que limpiaba los baños, limpiaba el piso, hacía el patio. Eso era lo que era Geraldo García. Pero así servía al Señor. Y con mucha honra. O sea, para mí eso era una bendición. Estaba allí, pero sirviendo al Señor. Y así pude mantener a mi familia. Entonces, ese mismo año en que me ordenan al ministerio, me nombran contador administrador de la iglesia. Oye, qué clase de salto. Yo no lo pedí, ellos me nombraron. Porque yo había sido contador en Cuba y sabía de números. Y eso fue lo que yo hice por muchos años. Y entonces, al año exacto, el 1 de octubre del año 1994, me llaman no a una misión, a una iglesia en Hialeah, que en aquel entonces tenía 200 miembros aproximadamente. Y por la gracia de Dios, por la misericordia de Dios, llegó a más de 500. Pero mi competencia no era mía. Yo no era el competente, la competencia vino de Dios. Entre los que, cuando yo mandé por primera vez mi resumen, ¿qué usted cree que hicieron? Lo echaron para la basura, pácata, lo botaron. Entonces, porque Dios obró, me invitaron a predicar un día, que por cierto no fue a mí, fue a otro pastor. Ese otro pastor no podía ir y me dijo: les tengo un pastor, que ese era yo, que no tenía iglesia, había sido ordenado, les tengo un pastor que se lo recomiendo. Entonces me invitaron a predicar. Entonces en aquel tiempo se predicaba mañana y tarde. Entonces prediqué, me acuerdo que fue el 14 de agosto del año 1994. No se me olvide, yo tengo el boletín, tengo el mensaje que prediqué. Prediqué por la mañana, prediqué por la noche. Predicaba a las 11 y después predicaba a las 7. Entonces cuando terminé por la noche, ese día que fue el 14 de agosto, me dijeron: ven el domingo que viene. Yo podía ir si yo no tenía iglesia. No, tiene que venir. Y vamos, mande su resumen. Le dije: no, ya yo lo mandé. Y dice: no, tiene que mandar otro. Eso lo habían votado. Bueno, hermano, a lo que voy.
Eso fue el 14 de agosto. Pasó el mes de septiembre y el 1 de octubre yo tomé posesión de Betel. Pero no fue por mi competencia, eso es lo que quiero decirle. Fue porque mi competencia venía de Dios. Y no era fácil una iglesia de ese tamaño. Una iglesia que había permanecido con un pastor, que había sido un buen pastor, que ya pasó a la presencia del Señor. Hermano, nuestra competencia proviene de Dios. Yo no confiaba en mi fuerza. Es más, oré mucho a Dios, Señor, ayúdame. Porque el pastor no es predicar. Porque predicar puede ser que usted sepa predicar. No, el pastor es predicar, aconsejar, ser administrador, guiar, ayudar, humillarse, pedir perdón y llorar mucho, que yo lloré. Mucho yo lloré. Por amor a la obra. No por otra cosa. Y eso es lo que Dios mira. Porque cuando mi competencia proviene de Dios, yo no soy nadie, yo no era nadie. Es más, se rieron y dijeron, cuando yo me ordené al ministerio, dijeron, ¿y este para qué lo ordenaron? Si este no tiene ni iglesia, ni tiene seminario. Pero Dios tenía un plan, punto. El plan era de Dios, no era mío. Y después eso, claro, que me amaba, me decía, Geraldo, gracias. Nos equivocamos, gracias que el Señor te usó. Pero me usó, ¿por qué? Porque mi competencia pues venía de Dios. Porque yo realmente no estaba capacitado desde el punto de vista para una iglesia de ese tamaño. No es lo mismo. Déjeme decirle, todas las iglesias, no importa el tamaño, todas las iglesias tienen los mismos problemas. Yo me recuerdo, voy a decir esto, mi hija se acuerda, cuando yo estuve en Panamá en una iglesia, yo empecé en una iglesia que tenía unos 50 miembros, una misión, pero había los mismos problemas, la gente que esto, que el otro, que no, este que tenía este problema, el otro que tenía este problema, o sea, los mismos problemas que tenían Betel, igualito, los mismos. Pero hermano, Dios lo capacita a uno. Porque nuestra competencia proviene de Dios. Recuerde eso. Usted y yo no tenemos la competencia por sí mismo para servir a Dios. Si no dependemos de Dios, estamos muy mal. Porque la competencia proviene de Dios. O sea, Señor, gracias por usarme. ¿Moisés era competente para ir al faraón? No, pero Dios lo usó. Punto. Porque Dios usa al que Él quiere. ¿Jonás era competente para ir a Nínive? No, pero Dios lo usó. Y así le puedo nombrar todo lo que usted quiera. Porque la competencia proviene de Dios, hermano. Así que tenemos que decir, Señor, permite que mi competencia provenga de ti, que yo entienda que todo lo que yo pueda hacer es porque tú eres competente. Dios sí es competente, pero yo no. Ahora, por su misericordia, Dios nos puede usar. Por eso, cuando estudiamos la Biblia y la aplicamos, eso es lo que aprendemos, ¿verdad? Así que no solamente leer de que nuestra competencia proviene de Dios. Ahora, número 12, pueblo de Dios. Y cuando se hubieron saciado, dijo a sus discípulos, recoger pedazos que sobraron, los pedazos que sobraron de pan, para que no se pierdan nada. Acuérdense que en aquel tiempo había mucha necesidad y hambre. Recogieron pues, y qué casualidad que llenaron 12 cestas de pedazos de pan. Que de los 5 panes de cebada sobraron a los que habían comido. El número 12 significa pueblo de Dios, y eso significaba que Dios siempre va a proveer para su pueblo. Ahora, la gente dice, bueno, Señor, provéeme, pero yo quiero comer hoy, voy a poner un ejemplo, hermano. Yo quiero comer hoy un buen arroz amarillo, con un buen pargo, el que le guste el pescado, o un buen filete grande, o el faisán. No, usted me perdona. El que Dios provea es que tú te satisfaga y te alimente tu cuerpo. Un plato de harina con un par de huevos. Oye, qué rico era, compadre. ¿Y cómo te alimenta? Porque con eso se criaron mis parientes. A base de harina y huevos he criado yo. No era, los bistecs los veían a veces en fotografía o una vez al mes. No había. Estoy hablando en el tiempo que había bistecs. Ahora no se ven ni en fotografía. Pero lo que voy, hermano, cuando yo digo que Dios me va a abastecer a mí, que me va a suplir a mí, yo tengo que dar gracias por lo que me supla. Como si es lo que sea, hermano. No, yo no puedo pedir sones. Lo que Dios me ponga allí, Señor, gracias. Mire, yo todos los días todos ustedes, yo sé que hacen que dan gracias. Cuando yo doy gracias todos los días por los alimentos, en el desayuno, yo no doy un recorrido por Cuba. Usted dirá, el pastor está loco. No estoy loco, es que no se me olvida Cuba, mi país, usted se dirá el suyo. Y cuando en mi casa yo no podía tomar leche, porque la leche era para mis hijos pequeños, porque yo no la podía tomar. Entonces me tenía que tomar un poquito de agua azúcar, con un pedacito de pan que se mojaba, y eso se inflaba, y usted salía, pero lleno. Eso era, pero en sus países también. Entonces ahora aquí tengo quizás el huevo, el jamón, el revoltillo, lo que sea. Y entonces me voy a olvidar de eso. Entonces no voy a ser agradecido con Dios.
Claro que si tengo huevo, tengo jamón, voy a dar gracias. Pero si además que tengo un poquito de leche y un pedacito de pan, dé gracias también por ello. Porque Dios mira el corazón. Así que nuestra competencia proviene de Dios y o sea, el que Dios nos supla para nuestras necesidades es también. Dios siempre va a proveer para su pueblo, siempre, hermano, siempre lo ha hecho. Por tanto os digo, no os afanéis por vuestra vida, qué habéis de comer o qué habéis de beber, ni por vuestro cuerpo, qué habéis de vestir. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Mateo 6, 25 y 33, y después lea Proverbios 15, 6, eso va a venir en el material, se lo va a tener. O sea, a veces nos afanamos tanto. Dios va a proveer. Lo primero que yo tengo que hacer es buscar a Dios y hacer su voluntad, y lo demás Dios se va a ocupar. No se preocupe de eso, Dios se ocupa. Ahora no empiece a pedirle a Dios las cosas como usted quiere. Yo les contesto una vez, pero ahora viene a colación también. Yo me recuerdo que allá había un muchacho que le dijo al pastor, quiero orar porque quiero conseguir una novia. Y dice el pastor, bueno, pues magnífico, no hay problema, vamos a orar. Y entonces, sí, no, pero espérate, antes que ore, yo la quiero rubia y de ojos verdes. Ah, bueno, pues espérate, así no se le puede pedir al Señor. O trigueña de ojos negros, no. Usted va a orar por una mujer que Dios use. Puede ser bonita, yo no digo que no sea bonita, pero no le pongas a Dios, bueno, que sea de ojos azules o que sea, porque entonces usted le está diciendo a Dios lo que usted quiere. No, Dios le va a dar lo que sea mejor. Porque quizás la rubia o quizás la trigueña no le salga bien. Quizás sea castaña y esa es la que Dios tiene para usted. ¿Me explico? O sea, digámosle, Señor, tú sabes lo que me conviene. Y Dios nos los va a dar. Hermano, tenemos que confiar en Dios. Dios siempre va a proveer en todo sentido, en el sentido material y en el sentido espiritual. Ahora bien, el poder de Cristo demuestra que Él es Dios. Cuando había remado como 25 o 30 estadios, esto era más o menos unas 4 millas, vieron a Jesús que andaba sobre el mar y se acercaba a la barca y tuvieron miedo, mas Él dijo, yo soy, no temáis. Juan 6, 19, 20. En ese mismo relato paralelo que está en Mateo 14, se narra cuando Él camina sobre el mar y Pedro, que se acuerda que era el impetuoso, que el pobre siempre metía la pata, porque el que hablaba siempre, dijo, Señor, manda a ti que si eres tú el Señor. Y allá fue Pedro y caminó para el agua, pero empezó a mirarla sola. Y entonces empezó a hundirse. Claro, estaba bastante cerca del Señor, el Señor lo tomó de la mano. Hermano, en medio del mar de dificultades, Dios está al lado nuestro. Y tenemos que mirar al Señor. Si Pedro no hubiera quitado la vista del Señor, no se hubiera hundido, o comenzado a hundirse. Pero empezó a mirarla sola. A veces nosotros empezamos a mirar las dificultades. Por eso dice Hebreos 12, puesto los ojos en Jesús. Mi mirada tiene que estar en Cristo. Jesús demostró ser el creador de todas las cosas. En el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Juan 1, 1 al 3. Y en Colosenses 1 dice que Él es el creador y sustentador. Ese es el Dios en quien yo creo. Ese es el Cristo en quien yo creo. Y ese Cristo no solamente es mi Señor y mi Salvador, que eso es mucho decir, pero es más que eso, es mi amigo. Vosotros sois mis amigos si hacéis lo que yo os mando. Y nadie tiene mayor amor que que uno ponga su vida por sus amigos. Dios es mi amigo, no solamente es el Todopoderoso, no solamente es mi Salvador, no solamente es mi Redentor, no solamente es el Dios que todo lo puede, el Dios infinito, es mi amigo, al cual yo le puedo contar todo. Todavía, y quiero decir todavía porque esto está escaseando, todavía hay buenos amigos. Yo tuve buenos amigos, claro, eran muy pocos, porque entre los buenos amigos había un amigo íntimo, que usted se lo contaba a todos. Ya eso está escaseando, ya a veces no hay ni amigos íntimos. Pero saben que el amigo que va a ser el amigo por excelencia y que ese nunca va a cambiar, es Dios. Dígale a Dios lo que usted quiera, que con Él hay confianza. Y Él siempre lo va a aconsejar bien, nos va a aconsejar bien. Señor, ¿qué tú crees de esto? Mira, hijo, eso lo dice Dios a nosotros, porque Él es nuestro Padre. Mira, hijo, esto no te conviene. Y nos va a guiar de tal forma que entendamos qué es lo correcto. Pero Dios es mi amigo, le puedo contar todo. Lo que quizás yo no le cuente a mi familia, se lo puedo contar a Dios. Porque Él es mi amigo, ¿verdad? Mi amigo fiel. Claro, no quiere decir que nosotros no le contemos a nuestra familia, porque para eso está la familia. Jesús es el pan de vida. Muchos lo buscaban no solo por las señales que hacía, sino también por la comida. Respondió Jesús y le dijo, de cierto os digo, que me buscáis no porque habéis visto las señales, sino porque comisteis el pan y os saciasteis. Trabajad no por la comida que perece, sino por la comida que a vida eterna permanece, el cual el Hijo del Hombre os dará. Hay gente que
que quieren buscar a Dios por conveniencia. Bueno, Señor, yo quiero buscarte, pero dame y dame. Eso es lo que enseña el Evangelio de la prosperidad. Yo quiero tener porque yo soy el hijo yo soy un príncipe, sí, soy el hijo del Señor, del Rey de Reyes. Sí, pero no, voy a vivir como príncipe en su reino eterno. Aquí no, porque ¿cuántos cristianos hay? Una vez yo le dije a uno de estos, ¿qué chico? ¿Usted no ha visitado los países de América Latina, los países del África, los países del Asia donde hay cristianos? ¿Usted no ha visto cómo viven? ¿Acaso no son ellos hijos de Dios igual que usted? No, porque... No, espérese, no, porque no tienen fe. ¿Cómo que no van a tener fe? O usted la fe la asocia con los bienes materiales. No se puede asociar una cosa con otra, porque los discípulos eran pescadores, la gente más pobre que había en aquel tiempo. No, hoy los ponen como mercaderes. ¿Saben lo que oí hace 2 o 3 días? Yo por eso no puedo ver eso, lo tuve que quitar porque es que me suben y me bajan. Me sube la presión y me baja las ventas. No sé, vaya, me pasa algo que lo quito. Decía el hombre que estaba predicando que Jesús era hijo del carpintero, pero que José tenía una corporación que abastecía a todos los países de alrededor. O sea, que era un hombre riquísimo. Oye, pero y la gente va viendo aquello, claro, porque no estudian la Biblia. Dice que no, que tenía una corporación. Bueno, no dicen que Cristo era rico, que tenía hasta un tesorero que le llevaba la finanza. Qué disparate, ¿verdad? Cuando dijo el Señor, no tengo ni a dónde recostar mi cabeza. O sea, Cristo vivió humildemente, no pasando hambre, humildemente. Porque Nazaret era una ciudad de no muy buena reputación y de gente más bien. Ahora, yo no sé si, o sea, gente rica, yo no sé si ustedes han estado en los poblados de pescadores. Los pescadores son gente pobre. O sea, gente que vive al nivel, viven de la pesca del día, la que venden y la que cogen para comer. Bueno, los discípulos eran pescadores. Jesús, el pan de vida. Nuestros padres comieron el maná en el desierto, como está escrito, lo dijeron allí, entre ellos los fariseos. Pan del cielo les dio a comer, y Jesús les dijo, de cierto os digo, no os dio Moisés el pan del cielo, mas mi Padre os da el verdadero pan del cielo, porque el pan de Dios es aquel que descendió del cielo y da vida al mundo. Estaba hablando de Cristo. Así que el maná también era un símbolo de Cristo, de que Cristo era el verdadero pan del cielo, porque esto fue lo que le dijeron aquellos que no creían en Él o que venían a Él tratando de encontrarle defectos. No, nuestros padres comieron el maná, sí, pero aquel maná no era el verdadero pan del cielo. El verdadero pan del cielo es Cristo. Este pan produce vida eterna. Le dijeron, Señor, danos siempre este pan. Jesús le dijo, yo soy el pan de vida, el que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que en mí cree nunca tendrá sed. No tener hambre espiritual. Cuando tenemos a Cristo estamos satisfechos completamente. No han leído, por eso la Biblia es un todo, no han leído este pasaje, creo que está en Colosenses, en Cristo estamos completos. O sea, que no tengo que buscar más nada. En Cristo yo estoy completo. Él es el pan, Él es el agua, Él me satisface completamente y tengo la vida plena, la vida eterna, que la comienzo a disfrutar aquí porque vivo con esperanza y después se va a hacer realidad en la eternidad. La voluntad y deseo de Dios, con esto terminamos, es que todos puedan obtener la vida eterna por la ofensa. Ese es el deseo y voluntad de Dios. Y esta es la voluntad del que me ha enviado, decía Cristo, que todo aquel que vea al Hijo y cree en Él, tenga vida eterna. Y yo le resucitaré en el día postrero. De cierto os digo, el que en mí cree, tiene vida eterna. Si usted cree en Cristo, si usted ha creído verdaderamente en Cristo, tiene vida eterna. Qué bueno es saber que tenemos vida eterna en Cristo. Una vida eterna que nunca nos será quitada, que no será contaminada, que no se puede cambiar, que permanecerá siempre así. Yo sé que aquí la mayoría ya tenemos la seguridad de la vida eterna, pero hay alguien que todavía no tiene esa seguridad. Solamente tienes que hacer algo. Confiar plenamente en Dios y en lo que Dios estableció, que hay que creer en el Hijo para obtener la vida eterna. Creer que Cristo es la única puerta al cielo, el único camino al cielo y el único mediador entre Dios y los hombres. No hay otro. No se puede ir por la ladera, no se puede meter uno por una ventana. Es una puerta y la puerta la abre Dios, pero solamente a través de Cristo. La puerta es Cristo, punto. La puerta del arca, que el arca representaba a Cristo, no la cerró Noé, ni la cerró la esposa, ni le cerró el hijo, ni lo cerraron las nueras, la cerró Dios. Entonces la puerta está abierta mientras tengas vida. Cuando se muere ya se cerró, ya no hay quien la abra. Por eso tenemos que buscar a Dios, tenemos que buscar a Cristo mientras tengamos vida.
Quizás hay alguno aquí en esta mañana que todavía no ha hecho esta decisión y no tiene la seguridad plena de la vida eterna. Solamente tiene que decir, Señor, ayúdame a entender que solamente a través de Cristo yo puedo tener vida eterna, que Cristo es el único camino, la única puerta, y que por la fe en Él yo tengo vida eterna. Y yo quiero creer eso. Ayúdame, Señor. Y créelo de verdad, y de verdad que vas a tener esa experiencia con Cristo, una experiencia de vida eterna. Cristo dijo, el que me confesare delante de los hombres, yo le confesaré delante de mi Padre que está en los cielos. Entonces por eso a veces pedimos testimonio. Si alguno quiere decir, yo quiero empezar a caminar con Dios hoy, quiero empezar a caminar con Cristo, y quieres manifestarlo levantando tu mano, es una forma de hacerlo. Eso no significa que ya sea un contrato con Dios, simplemente la intención de tu corazón de buscar a Dios. ¿Alguno lo quiere hacer? Estoy dando la oportunidad, no sé si habrá alguno. ¿Cuántos ya tienen a Cristo en su corazón? Levante su mano. Bueno, que Dios nos bendiga y que seamos agradecidos. Señor, ayúdame a confiar en ti siempre, y que tú me vas a dar lo que sea mejor para mi vida. Señor, te damos gracias por tu amor. Te damos gracias por esa provisión que tú hiciste a través de tu Hijo, y que por la fe en Él tenemos vida eterna. Gracias porque Cristo no solamente es nuestro Salvador, nuestro Señor, nuestro Redentor, si es que es nuestro amigo. Gracias porque podemos contar con Él en todo momento. Y gracias, Señor, porque tú siempre vas a proveer para todas nuestras necesidades, y que tú vas a darnos siempre lo que más nos conviene. Perdona nuestros pecados. En el nombre de tu Hijo. Amén. Bien. Abre mis ojos a la luz.